Hola a todos, mis queridos exploradores de historias y amantes de las buenas producciones. Un saludo enorme desde este rincón del mundo, donde las narrativas cobran vida y las emociones se desbordan. Si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Me da muchísimo gusto tenerte en este canal. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por volver a acompañarme. Hoy vamos a sumergirnos en un fenómeno que ha cruzado fronteras, ha derribado barreras y ha conquistado corazones a nivel global. Prepárense porque vamos a hablar de un nombre que resuena en cada rincón donde se emite una telenovela turca, Can Yaman. ¿Quién es este actor que ha logrado algo que pocos consiguen? ¿Cómo ha sido su ascenso meteórico y por qué su fama trasciende las pantallas? Agárrense fuerte que esta historia promete ser apasionante. Y antes de empezar, si te gustan este tipo de contenidos y quieres mantenerte al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, dale clic a ese botón de suscribirse, es gratis y me ayudas un montón a seguir creando. Imaginen por un momento, un actor joven, carismático, con una presencia arrolladora y un talento que brilla con luz propia. Algo así es lo que ha sucedido con Can Yaman, un nombre que para muchos se ha convertido en sinónimo de éxito y de ese encanto particular que tienen las producciones turcas. Nació en Estambul en 1990, y aunque su camino hacia la actuación no fue el más directo, de hecho, estudió Derecho y trabajó como abogado por un tiempo, el destino, o quizás su innata vocación, lo llamaron con fuerza. Y menos mal que lo hizo, ¿verdad? Porque el mundo de las telenovelas y el cine le ha dado una oportunidad dorada. Su irrupción en la televisión turca fue casi fulminante. Comenzó a ganar reconocimiento con papeles que, si bien eran importantes, no anticipaban la magnitud del fenómeno que estaba por venir. Pero fue con series como Dolunay y sobre todo Erkenci donde su estrella realmente despegó. En Erkenci interpretó a Kandibit, un fotógrafo aventurero y un tanto rebelde, con un magnetismo casi palpable. Su química en pantalla con la actriz Demet Özdemir, quien interpretaba a Sanem, fue explosiva y conquistó a millones de espectadores. Las redes sociales ardieron, los foros se llenaron de comentarios y la serie se convirtió en un auténtico éxito internacional. De repente Can Yaman ya no era solo un actor turco conocido en su país, era una celebridad global. ¿Pero qué tiene Can Yaman que ha cautivado tanto? Es una combinación de factores, una especie de alquimia perfecta. Por un lado está su atractivo físico innegable, ese porte, esa mirada intensa, ese cuerpo trabajado que muchas productoras han sabido explotar con inteligencia. Pero no es solo imagen. Yaman ha demostrado tener tablas, capacidad para transmitir emociones complejas, para hacer reír y llorar a su audiencia. Su interpretación de personajes masculinos fuertes, a menudo con un lado vulnerable, ha conectado especialmente con el público femenino, que se ha rendido ante su carisma. Además, su actitud fuera de cámaras también ha jugado un papel importante. Es un hombre que no teme mostrarse seguro, que habla con determinación, y que se ha involucrado en causas benéficas, mostrando una faceta más solidaria que sin duda suma puntos a su imagen pública. Ha mostrado ser apasionado por su trabajo, dedicándose a aprender idiomas para poder comunicarse mejor con sus fans en diferentes países, lo cual habla de un compromiso real con su creciente base de seguidores. El secreto de la expansión de las telenovelas turcas, y de la figura de Can Yaman como uno de sus estandartes, reside en varios elementos. Las producciones turcas en general han sabido ofrecer un contenido fresco y diferente a lo que se venía consumiendo en América Latina o Europa. Combina drama, romance, comedia y a menudo escenarios de una belleza impactante. Las historias suelen ser emotivas, con giros argumentales que mantienen al espectador pegado a la pantalla, y con personajes que, a pesar de estar en un contexto cultural distinto, abordan conflictos humanos universales, el amor, la familia, la superación de adversidades. Can Yaman se convirtió en el rostro perfecto para exportar este fenómeno. Su presencia en países como Italia, España, Grecia o América Latina ha sido arrolladora. Las audiencias se volcaron a ver sus series, a seguir sus pasos en redes sociales, a esperarlo en cada visita a estos territorios. Se generó un verdadero Can Yaman manía, un fenómeno fan que recuerda a los grandes ídolos de masas de otras épocas. Las cadenas de televisión que apostaron por sus producciones vieron cómo sus ratings se disparaban, y los programas de entretenimiento lo buscaban incansablemente para entrevistas y reportajes. Piensen en cómo se expanden las modas y las tendencias. De repente algo que era local se convierte en global.
Y con Can Yaman, este salto fue espectacular. No se trataba solo de una serie, sino de un actor que representaba esa nueva ola de entretenimiento turco. Su imagen se volvió icónica, reconocible incluso por quienes no seguían de cerca las telenovelas. Se convirtió en un embajador de la cultura turca moderna, mostrando una imagen de éxito, modernidad y atractivo que resonó en todo el mundo. Su incursión en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, demuestra su ambición y su deseo de consolidar su carrera más allá de las producciones turcas. Este paso es crucial para cualquier actor que busca trascender fronteras y establecerse como una figura reconocida a nivel mundial. Al trabajar en producciones de otros países en otros idiomas, se abre a nuevas audiencias y a diferentes estilos de actuación, lo que sin duda enriquece su perfil profesional. Por supuesto, como con cualquier figura pública de esta magnitud, su vida personal también ha estado bajo el escrutinio mediático. Sus relaciones sentimentales, sus rutinas de entrenamiento, sus viajes, todo ha sido objeto de interés. Esto es parte del juego de la fama, y Can Yaman parece navegarlo con una mezcla de profesionalismo y cierta espontaneidad que, de nuevo, conecta con sus seguidores. No se esconde, comparte aspectos de su vida, y eso crea una conexión más cercana con quienes lo admiran. El éxito de Can Yaman es un testimonio de la globalización del entretenimiento y de la capacidad de las historias bien contadas, sin importar su origen, para conectar con personas de diferentes culturas. Las plataformas de streaming han jugado un papel fundamental en esta democratización del contenido, permitiendo que producciones que antes solo se veían en televisión en un país específico, ahora estén al alcance de millones en todo el mundo. Y allí, en ese universo digital, Can Yaman ha encontrado un terreno fértil para expandir su fama. Cuando vemos a Can Yaman en pantalla, vemos a un actor que ha trabajado duro para llegar hasta donde está. Pasó de ser un abogado a un ícono internacional, y ese viaje es inspirador en sí mismo. Su dedicación al ejercicio físico, su disciplina, su deseo de superarse, son cualidades que resuenan en el público. No es solo un rostro bonito, es alguien que parece tener una mentalidad de campeón. Y esa mentalidad se transmite tanto en sus interpretaciones como en su proyección pública. Hemos visto cómo sus personajes, a menudo, son hombres con un fuerte sentido de la justicia, protectores, a veces impulsivos, pero siempre con un corazón noble. Son arquetipos que funcionan muy bien en el género de la telenovela, y Yaman los encarna con una naturalidad que los hace creíbles y entrañables. La gente se identifica con sus luchas, con sus pasiones, con sus momentos de duda y con sus triunfos. Es interesante también analizar cómo la industria turca ha sabido crear un producto de exportación tan exitoso. Han perfeccionado el arte de contar historias que emocionan, que atrapan, que generan adicción. Y la elección de actores como Can Yaman ha sido clave para esta estrategia. Él se ha convertido en un embajador de esta narrativa, un rostro que atrae, que genera expectativa y que garantiza, en gran medida, el éxito de cualquier proyecto en el que participe. Así que si te has preguntado por qué de repente todo el mundo hablaba de este actor turco, por qué sus series se volvieron virales, por qué generaba tanta devoción, espero que este recorrido te haya dado algunas respuestas. Can Yaman no solo conquistó el mundo con su talento y carisma, sino que se convirtió en la cara visible de un fenómeno cultural que sigue creciendo y cautivando a audiencias de todas las edades y de todos los rincones del planeta. Es la prueba de que una buena historia, contada con pasión y protagonizada por un actor que conecta con la gente, puede romper cualquier barrera. Y ahí lo tienen, mis amigos. Un vistazo rápido pero intenso a la meteórica carrera de Can Yaman, el actor turco que se ha ganado un lugar de honor en el corazón de millones de fans alrededor del globo. Hemos hablado de sus inicios, de sus papeles más icónicos, de los factores que han contribuido a su éxito internacional y de cómo representa esa nueva ola de entretenimiento turco que está conquistando el mundo. Es fascinante ver cómo un actor puede trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global gracias a su talento, su carisma y, por supuesto, a unas historias que llegan directo al alma. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y carrera de Can Yaman tanto como yo. Si te gustó este vídeo, por favor, regálame un me gusta, que me ayuda un montón a saber que estamos en el camino correcto. Y si crees que a alguien más le podría interesar esta historia, no dudes en compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras por el mundo del entretenimiento. Me encantaría leer tus comentarios. ¿Eres fan de Can Yaman? ¿Cuál
¿Es tu serie favorita? ¿Qué otros actores turcos te gustaría que analizáramos? Déjamelo todo ahí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.